Muy buenas tardes, bienvenidos. Un freno a la derecha, más bien lo ponemos entre signos de interrogación. Porque por un lado podemos hacer esa lectura, a Le Pen no le fue tan bien como decían las encuestas. Le fue igual, muy pero muy bien, le fue mucho mejor que en la elección anterior, por ejemplo. Subió como 4 puntos. Pero hay un freno allí porque difícilmente pueda derrotar a Macron, que también superó su marca anterior y alcanzó un número que lo protegió de la embestida de la derecha más extrema. Aunque miren ustedes cómo es el mundo, el triunfo de la derecha también es hacerse aceptable para las izquierdas o para la mirada centrista que se pueda tener del mundo, porque finalmente Macron no es precisamente el Che Guevara, es un personaje que está en la derecha un poco más cercano al centro, por supuesto, un poco más potable, bastante más, digámoslo, que Le Pen o que el otro candidato de la derecha que sumó con Le Pen como el 33% de los votos en esta elección francesa. Le fue bien a Mélenchon, le fue aceptablemente a quien representa a la izquierda y de esa manera se compone un programa en el cual la derecha tipo Le Pen en Francia por lo menos tiene que esperar. Vamos a ver el resultado, el detalle, que a lo mejor usted todavía no conoce en la vorágine de tanta información que tenemos el fin de semana. Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen van a definir las presidenciales en la segunda vuelta. Veamos a Macron hablando después de las elecciones. Durant les 15 jours à venir, ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés, allons convaincre chacune et chacun. Le 24 avril prochain, nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française et européenne. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de l'espoir. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble. Francia y Europa, es decir, Francia como un sostén de la hegemonía que junto a Alemania mantienen habitualmente en Europa. ¿Y qué dijo después de las elecciones Marine Le Pen? Ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. J'assurerai l'indépendance nationale pour faire de la France une puissance de paix. Je restaurerai dans tous les domaines la souveraineté de la France, c'est-à-dire pour les Français la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts. Je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous. Naturalmente sigue afiliada a todo lo que fue su campaña, siempre contra los extranjeros, con una fobia que es de las cosas más deleznables que tiene esta candidata. Veamos algo que tiene relación con France 24 y que habla de lo que duele también. Nosotros nos acostumbramos a los partidos tradicionales de Francia. El socialismo, por ejemplo, está en la lona. Ninguno de los candidatos de las colectividades de izquierda, tampoco derecha tradicionales, logró el umbral del 5% que necesitaban para garantizar el reembolso de sus millonarios gastos de campaña. Bueno, ¿qué es lo que está en juego según Le Pen? Esta es la campaña que ella va a realizar en estos 15 días antes del balotaje. Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. De votre vote dépend en effet sur tout le territoire français la légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des Français, des lois et des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité et l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. Es notable lo que puede haber entre valores y valores. Están los valores de esta mujer, los valores de la derecha, y están los valores republicanos de Francia, que son los que toda la vida leímos desde la emoción inicial de la Revolución Francesa. ¿Dónde quedaron esos valores? ¿Dónde están? Bueno, uno tiene la sensación de que no hay un representante entre los dos candidatos que simbolice esos valores, pero muchísimo menos todavía aquellos que propugna Le Pen. Veamos a una señora que lo increpa a Macron para decirle, desde su idea de los valores republicanos, en qué entiende que ha fallado el actual presidente de Francia. Bah moi je trouve quand même que depuis 5 ans, les valeurs de la France, elles volent en éclats, notamment à cause de vous. Parce que les valeurs de solidarité, de partage,
et de fraternité. On les a retrouvés dans la rue avec les gilets jaunes, hein, parce que heureusement qu'ils sont là. Oui, vous comprenez, mais vous nous avez pas trop compris. Vous, non, mais pardon, c'est pas vrai. Moi, je suis allé au contact de celles et ceux qui étaient prêts à discuter. El valor de la solidaridad, de compartir. Está hablando de otra Francia, la que ella vivió seguramente de jovencita, que en este movimiento que ha tenido el mundo hacia la derecha fue quedando completamente de lado. Mélenchon es la esperanza de que Le Pen no pueda sumar más votos que los que tiene junto al candidato de la derecha, es decir, va a estar en el 33, 34%, pero va a perder, estimamos nosotros, por unos 15 puntos en el balotaje. Mélenchon hace su campaña diciendo, por el amor de Dios, voto a Le Pen, eso sí que no. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors, je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. A diferencia de lo que sucede en algunos países con la juventud, miren ustedes la UBA, las elecciones, muchos jóvenes ya viejos decidieron una manera de irse a la derecha que llama la atención y por supuesto duele. Ganaron muchísimas de las facultades en las elecciones de la UBA. En Francia, según la lectura que hace el presidente de México, López Obrador, gravitó muchísimo la juventud para que las cosas sean de otra manera en el futuro inmediato por lo menos. Mélenchon tiene el 21% de los votos, pero es el más votado por los jóvenes. O sea, la izquierda es joven. O sea, los jóvenes votaron por la izquierda. Los maduros o de edad intermedia por Macron y los mayores por la señora Le Pen. Y probablemente los jóvenes hayan votado por él porque también hubo elecciones en México y obtuvo el 91% de los votos, es decir, con una asistencia muy baja, corresponde establecerlo. Pero si del otro lado hubiera muchas motivaciones para votar contra López Obrador, por supuesto que hubieran tenido otro impulso. El respaldo a López Obrador ha sido tremendo, casi el 91% de los votos por su permanencia en el referéndum. La primera de su tipo en la historia de México era esta votación y AMLO, López Obrador, naturalmente agradece. Quiero agradecerles porque más del 90% votó para que yo termine mi mandato. Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. Pero en general la izquierda sola no puede, no la alcanza. Es muy fuerte la acción de los medios, de las corporaciones, todo lo que tienen a su favor y en consecuencia confrontar con eso se hace muy difícil. Y ahí aparece Macron deseable porque está Le Pen. Aparece Gérald Alckmin, el candidato a vicepresidente que ahora impulsa Lula, también un hombre de la centroderecha, mínimamente, por no decir de la derecha. Como sucede también en la Argentina, hay que tragarse determinado tipo de sapos para establecer coaliciones que puedan evitar el avance de la derecha. Es decir, que eviten que Bolsonaro otra vez pueda ganar en el Brasil. Lula se está aliando con el centro derecha conservador para derrotar a Bolsonaro. Geraldo Alckmin, al que derrotó en las presidenciales de 2006, ahora va con él. Este es el momento en el que Lula presenta la fórmula. Você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin, e fica selado que nós estamos mudando. E isso significa
a gente tentar esclarecer a opinião pública uma coisa que muita gente não percebia, mas que agora está percebendo. Feliz era este Brasil quando a polarização se dava entre PSDB e PT. Entre Lula e Serra, entre Lula e Alckmin, entre Suplicy e Fernando Henrique Cardoso, entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, entre Dilma e Serra, porque era uma política civilizada. Antes de escucharlo, Alberto Fernández, el presidente, hablar de la necesidad de unirse contra las derechas, santas palabras, desde ya lo felicitamos desde C5N una vez más por haber traído al mundo a Francisco junto a Fabiola. Un abrazo, presidente. Disfrútelo mucho. Y ahora sí, lo escuchamos hablar en términos políticos de enfrentar a la derecha. Lo único que podría trabajar es en la unidad, porque todos nosotros somos prescindentes. Lo que no es prescindente es que por nosotros esto se rompa y demos espacio a la derecha a crecer en la Argentina, porque el daño que han hecho, créanme que yo trabajo incansablemente como presidente y no paro de asombrarme la cantidad de cosas que han hecho dañando al pueblo. Hay mucho rumor de cambios en el gabinete, presidente. Ahora lo que tengo que pensar es en los cambios de pañales. Una respuesta feliz a Jorge Rial. La guerra de las desinformaciones, nuestro próximo tema. No se puede más, ¿eh? La derecha del mundo, la derecha de la OTAN, de los Estados Unidos, la derecha como forma de interpretar la vida en el que la mentira tiene tanto valor, no para en su mendacidad. Ocurren cosas increíbles. ¿Cuántos días hace que usted escucha, así como con aquello del hospital de niños, que después se desvirtuó por completo, la información, lo del ataque a la estación de tren? ¿Cuánto? Mire este collage de la información del mundo entero, todos mintiendo. Acá, en España, decenas de muertos en un ataque de Rusia a una estación de tren repleta de civiles que huían del este de Ucrania. Todos los diarios, por supuesto, los argentinos, desde ya el horror en esa estación de tren que magnificaba la nación, aunque no hacía falta, pero lo que quería señalar era la presencia de Rusia. ¿Qué pasó en realidad? Mire cuál es la verdad, una vez más, otra vez la falacia como compañera de viaje de toda la información, el conflicto Rusia-Ucrania. Afirman que el misil que impactó en la estación ferroviaria de Kramatorsk fue disparado por Ucrania. ¿Y cuál podría ser la prueba? Bueno, ahí está el número de serie de misil, ahora lo van a ver el misil, el que impactó sobre la estación ferroviaria, causando estragos entre la población civil que esperaba un tren para salir del país. Fíjense que Rusia está trabajando para hacer corredores humanos para que la gente se pueda ir. ¿Cuál es el criterio para tirar un misil contra quienes están en un tren esperando para irse? El misil que impactó en la ciudad de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, y que dejó al menos 50 muertos la noche del viernes, fue grabado por periodistas del canal italiano LA7, quienes mostraron el proyectil, y en él se pudo ver que se trata de una versión de un misil táctico con el número de serie tal que es de Ucrania. Vamos a ver el momento en que los colegas italianos muestran el misil y muestran exactamente el número de serie. Ahí está, usémoslo como paño, si quieren, o vamos directamente. Ahí está. Nos llama nuestro enviado especial, Fabio Angelicchio. Nos muestra algo de lo que hemos hablado mucho. Es el misil que produjo la masacre de Kramatorsk. Esta es la manera de llegar directamente a la información, con el letrero en ruso, pero de Ucrania según el número de la serie. Exactamente, el director, este es el misil. Y cuando pone los dedos ahí, queda claro que es un misil de una serie ya utilizada por los propios ucranianos. Habrá sido un error, habrá sido el deseo, bueno, ya es demasiado. Sería tremendo pensarlo así, que para culpar a otros son capaces de atacarse a ellos mismos, pero tiene que haberse tratado de un error. Ese misil es ucraniano y no es ruso, lo está demostrando la televisión italiana en esto que empezamos a buscar a través de Página 12. Así no se puede vivir. Es espantoso. ¿Cuántos días llevamos de títulos de New York Times, Clarín, La Nación, El País, La Vanguardia, lo que usted quiera? Mire, vamos a ir por el lado de La Vanguardia. ¿Cómo es que lo dice este diario español? Tenemos el destacado, ahí está.
vamos a La Nación primero. ¿Sabe lo que hizo La Nación? Esto es, dejémoslo destacados. Es decir, aquella información en la que está la síntesis de lo que le queremos decir. Hace 2 días, porque el Papa dijo que quería esperar un poco para ver cuáles eran las responsabilidades, porque también el Papa sabe lo que sabemos nosotros y lo que si usted quiere también sabe, es que están mintiendo todo el tiempo. Los países de la OTAN y los Estados Unidos no han parado un instante en su mendacidad y le han hecho muchísimo daño a Zelensky, a Ucrania, porque mientras tanto siguen muriendo ucranianos y siguen exiliándose ucranianos. La Nación más contra el Papa, porque el Papa dijo que quería esperar justamente para saber cuál era la verdad que era muy distinta, lo es, a lo que decía La Nación, Clarín, etcétera, en el mundo entero. Un líder, como lo llaman, un líder moral y espiritual, frente a un hecho de lesa humanidad, puede aludir razones de diplomacia para no tomar partido por la verdad. Es el Papa argentino. Es el cardenal Jorge Bergoglio. Y cuando la Iglesia dice, el Papa está para las grandes cosas, no para la política chiquita, el barro de la mugre de la política argentina, bueno, en la oportunidad mayor, el Papa flaqueó. Es tremendo. El Papa quería esperar para saber un poco la verdad, porque ya estamos entrenados, no lo está el que no quiere, a que todo es una mentira, permanentemente, desde aquel tanque ruso que embistió a un autito ucraniano en el centro de Kiev, un solo tanque ruso que había entrado a Kiev, eso le quisieron hacer creer al mundo. Eso fue lo que le informaron al mundo. Desde ese momento, pasando por el doloroso asunto del hospital que había sido bombardeado, el hospital de niños, y también era absolutamente mentira, sobre todo que fuera hospital de niños y que habían caído todo tipo de bombas. Es una barbaridad tras otra. Ahora llegamos a lo de la estación de trenes de Kramatorsk. Es una cosa ilevantable ya para Occidente la búsqueda de la verdad. Todo lo que dicen es una gran mentira. Y después tenemos el circo, un circo permanente. Ahí está, Boris Johnson, llegando como si fuera un turista a Kiev para caminar con Zelensky, viendo qué, señalando para cualquier lado. No hay ni siquiera elementos que tengan que ver profundamente con la guerra. Ni siquiera caminan en medio de la destrucción. ¿Qué le va mostrando? Es un viaje turístico. Esa es la iglesia tal, aquel es el monumento tal. Ahí van Boris Johnson y Zelensky. Y Boris Johnson, acto seguido, dirá que Zelensky, los ucranianos, los soldados, son los mejores, los héroes del mundo. I want to begin, Volodymyr, by saluting once again the bravery of the people of Ukraine in defying the appalling aggression that we have seen. In the last few weeks, the world has found new heroes, and those heroes are the people of Ukraine. Інші демократичні західні держави мають слідувати прикладу Великобританії. ¿Y por qué no se suman a los héroes ucranianos, Johnson, OTAN, Estados Unidos? ¿Por qué no van con ellos? Los están dejando morir. Es un ejército inferior naturalmente al de Rusia. Los que están muriendo son ucranianos, los que se están exiliando son millones y millones de ucranianos. Ya se ha perdido la cuenta. 20 millones de ucranianos han tenido que irse al exterior o dentro de Ucrania, moverse del oeste al este. ¿Y ahora qué van a hacer los que llegaron al este para salvarse si la guerra empieza a concentrarse en ese lugar? Parece mentira. Y mientras tanto, este personaje de opereta, que es Zelensky, posa como lo que es un artista de televisión para AP. AP le va a hacer una nota. Y ahí está Zelensky posando para ellos, haciéndose el que está pensando, presidente, ¿puede ponerse la mano en la pera? Sí, esa foto queda bonita. ¿Qué está haciendo ese hombre? Se están muriendo ucranianos a cada hora. Están exiliándose millones cada minuto. Y él está posando para AP. Y luego dice esto. Миру в будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилась. На наших умовах незалежності, умовах України, але тим не менш, я впевнений в тому, що так, є люди, які... Кожна сім'я щось втратила. Є люди, які втратили
дітей, я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир і на будь-яких умовах і у будь-який час, тому що це велика рана і велика трагедія втратити близьких рідних людей. Es un actor. Él llegó a presidente de Ucrania porque en una serie hacía de presidente, es decir, transcurría la serie y en el final él se convertía en el presidente de Ucrania. Se lo creyó él y se lo creyó el pueblo ucraniano, o una buena parte, los que lo votaron, y lo convirtieron en presidente del país. Y ahí está este hombre promoviendo la muerte de sus propios compatriotas, porque esto es lo que está sucediendo desde el principio. Y el final, inexorable, será que él diga que no va a entrar nunca a la OTAN, porque en realidad hasta desde la OTAN se lo están diciendo, porque una de las respuestas que podrían dar de la OTAN, ya que solamente le mandan algunos rifles y un poco de plata, como si con eso pudiera levantar cabeza el pueblo ucraniano, tan dolido como está de todo esto, en medio de esta situación, para nada aparecen haciendo lo que corresponde, yendo a trabajar también como héroes junto a los ucranianos, como dice Boris Johnson, que lo son. Y por supuesto, cada persona que toma un fusil y sale a enfrentar a un adversario en nombre de sus propios valores, en nombre de su patria, de lo que le han dicho que tiene o por lo que tiene que luchar, se convierte en un héroe. Está jugándose nada menos que la vida, y eso es heroico, sin ningún tipo de dudas. Pero ¿por qué no van y apoyan a tales héroes? ¿Por qué no va la OTAN? ¿Por qué no va a dar la pelea a los Estados Unidos? ¿Qué hacen con esos rifles que le mandan? Con más armas. ¿Para que las usen quiénes? ¿Los civiles? ¿Tirando por la ventana si es que entran en Kiev? ¿Esta es la guerra que promovió la OTAN y los Estados Unidos para que mueran los ucranianos mientras Estados Unidos consigue vender el gas que ahora no puede vender Rusia? Para comprometer económicamente en el mundo del petróleo a los países que estén más débiles en esa situación. Ganador, por supuesto, en el mundo, Rusia. Levantamos la mano, Estados Unidos, levantamos la mano de Estados Unidos. El ganador de la guerra, que poco importa ya, será Rusia, porque los valores a establecerse no son los que dice Zelensky. Van a ser aquellos que determinan que Ucrania no entra en la OTAN. Mire lo que pasó ahora, una nueva mentira. Me lo pregunto, espero la información. Un ataque a un aeropuerto, donde murieron todavía un número indeterminado de personas, y puede haber civiles. Este ataque al aeropuerto de Dnipro, que estamos viendo en imágenes naturalmente tomadas después de ese ataque, tiene distintas versiones. Usted puede tener el de La Vanguardia de España, diciendo que Rusia destruye el aeropuerto de Dnipro y allana la ofensiva del este, pero también puede tener a France 24 diciendo que fueron misiles ucranianos. Otra vez, enseguida va a leer eso, porque nos importa presentarle a usted todo lo que sea posible para que pueda componer su propia idea, que finalmente es lo que nos importa cada tarde. Nosotros entregamos nuestro punto de vista, nuestra manera de observar lo que pasa en el mundo y de denunciar el fraude de la mentira permanente de Occidente, y cuando decimos Occidente prácticamente todos están involucrados. Tenemos el de France 24, ahí está, misiles ucranianos destruyen el aeropuerto en Dnipro. Ucrania se prepara para grandes batallas. Mire usted lo que es la información de la guerra, aquello de señalar que la primera víctima en la guerra es la verdad, ya es casi de uso cotidiano. Es lo que efectivamente allí ocurre. Por todo esto fue que resultamos muy críticos del voto argentino a favor de Estados Unidos y contra Rusia en la ONU. La ONU es Estados Unidos y sus países satélites y serviles, los de la OTAN, los de la América del Sur esclava y colonizada. Siempre es igual, lamentablemente. Partió el alma ver que la Argentina votase por indicación de los Estados Unidos, con un sentido colonial. No había ninguna verdad a la cual pudiera afiliarse el representante argentino en la ONU o quien fuere, o el gobierno dando la instrucción. La responsabilidad, naturalmente, en última instancia, es del propio gobierno. Pero fíjese que hasta el diputado Eduardo Valdés está diciendo exactamente lo que nosotros nos permitimos decir desde el primer momento con respecto al voto argentino. El presidente Alberto Fernández, hasta la semana pasada, hacía gala de la multilateralidad de su política internacional. Que realmente era para sacarle el sombrero. Contrasta con esta decisión que sorpresivamente nos enteramos este jueves que se tomó.
Eso es lo sorpresivo, lo doloroso también. Porque es muy triste. ¿Por qué esa urgencia? ¿Por qué no esperar que los expertos se expidan como corresponde? Argentina presidiendo la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la que tiene la obligación de investigar esta situación. Ha sido un error muy grave que va a pagar caro Argentina en su política internacional. Además fue muy injusto, fue contra un país que le ayudó, que le dio una mano en el momento más importante, más drásticamente doloroso de la pandemia, y ante el cual el presidente argentino había dicho: no podemos seguir dependiendo del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos, pues llega un momento crucial como este y la Argentina vota con Estados Unidos, por Estados Unidos y por indicación y orden finalmente de los Estados Unidos, porque a conciencia, ¿por qué tendría que tomar esta medida si nada se sabe? El Papa estaba mucho más avispado que el gobierno argentino y decía: esperemos los acontecimientos, y por eso en La Nación Más lo atacaban de la manera que ustedes vieron. Bueno, hay que exponerse de vez en cuando. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, volvió Macri, vuelve cada semana diciendo sus disparates. Es para reír, pero también es patético. Todo lo que denuncia, por ejemplo, en el plano de la energía. Verá usted lo que tenemos para refutar cada una de las palabras, de las mentiras de Mauricio Macri. Enseguida estamos con usted. El show opositor. Volvió Macri. Vamos a ver cómo reapareció hablando del famoso segundo tiempo que quiere vivir. Hola a todos, ¿cómo andan? Un cariño grande para Cristian, para Alex y todos los integrantes de La Primera. Están almorzando, no me la quería perder. Y quiero desearles un abrazo muy grande, que la pasen lindo y que se preparen, porque más juntos que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio. Bueno, Mauricio Macri volvió con sus insólitas, increíbles mentiras. Aquello que a él no le importa, que se sepa que está siempre peleado con la verdad. Volvió con el tema de la energía. Vamos a ver una de las cosas que dijo en un reportaje en estas horas o en una carta, porque se las ingenió para llegar otra vez a la opinión pública. La pelea de él es con Rodríguez Larreta. Él quiere estar todos los días porque el otro está poniendo una enorme cantidad de dinero en los canales de televisión y en las radios para salir todos los días, temprano a la mañana. No hay otra cosa para ver que el programa de Rodríguez Larreta presentando alguna bicisenda. Esta falta dramática de energía, dice Macri, el menos autorizado del mundo para hablar de este tema, no es un accidente o una situación inesperada. Es la consecuencia directa de los 4 gobiernos kirchneristas. Ahora veamos que en realidad esto que él señala solo se produce acá, está ocurriendo en todo el mundo. Le vamos a presentar una especie de collage de la información que hay en todas partes, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. ¿El actual problema energético es un problema argentino? No, es una problemática mundial. Queda muy pero muy claro. ¿Quiere dar una vueltita más por el mundo? Vayamos a mostrar imágenes de España, porque allí tienen un serio problema y la gente sale a las calles y protesta en esto que son las verdades incuestionables de un mundo que en plena guerra está teniendo todavía más dificultades de las que ya tiene el mundo a la salida de la pandemia. ¿Quiere pasar por el Reino Unido? Aquí lo tiene. Vamos de España al Reino Unido y vamos a saltar a otros continentes porque si no estamos de todo el tiempo dando las vueltas por lo mismo, porque en Europa lo están viviendo. Esto es Paraguay. Aquí en Paraguay tenemos el mismo panorama. ¿Quiere ir un poco más al norte, en nuestra América? Vamos a ir si quiere a Estados Unidos, pero lo dejamos ahí y veamos ahora lo otro que dice Mauricio Macri con respecto a la energía. Critica Macri, y esto es para despanzurrarse de risa, critica la falta de inversión. Él, Macri, lo dice. Veamos la placa. Tampoco hicieron el gasoducto de Vaca Muerta. Vaya prestando atención al tema Vaca Muerta, que hubiese significado un alivio estructural al problema del gas. Bueno, vamos a ver la placa de inversión de Cambiemos, lo que hizo Cambiemos, porque usted vea que este hombre ha perdido completamente la chaveta, que quiere decir la llave de algo importante. Durante su gobierno la producción de petróleo en YPF disminuyó un 13%. ¿Qué me dice? Además, la producción de gas se redujo un 11%. Ahí tienen valores azules y rojos, lo que era antes y lo que fue durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta es la realidad. La placa y el cuadro lo dicen claramente. Después tenemos a Macri hablando ya directamente de Vaca Muerta.
que esto es desopilante. No puede ser. Si hubiesen hecho, eso es lo que vimos recién, ahora está, si hubiesen hecho el gasoducto de Vaca Muerta en lugar de importar, ahora estaríamos planeando cómo exportar más gas y sus derivados. ¿Qué fue lo que faltó? Faltó el gasoducto necesario para que esto pudiera hacerse posible. Mire, vamos a ver lo que pasó con Vaca Muerta, porque este hombre es un cara dura, permítame la expresión, ya sé que poco académica, pero no hay forma de ir delicadamente siempre en torno a Macri. Mire la política online del 2012, el 3 de mayo, con el voto de 208 diputados, se aprobó la estatización de YPF. Tuvo apoyo de todos los bloques, hubo 32 votos y 6 abstenciones. Militantes de la Cámpora impidieron algunos discursos, lo que provocó el reto de Domínguez. Bueno, lo que ocurrió fue que los votos negativos llegaron desde los 11 que había del PRO en aquel momento y de la mayoría del peronismo federal. Pero de los 11 del PRO votaron en contra de esa Vaca Muerta que Macri quiere reivindicar. Pero por otro lado se desdice porque él critica la estatización de YPF. Veamos lo que dice en esta placa quien fuera presidente. Es un video, vamos con él. Esta decisión que están tomando es en contra de los intereses de los argentinos. Es en contra de los intereses de los argentinos. Los argentinos vamos a estar peor dentro de un año que hoy. Y no tengo duda de lo que estoy diciendo, por eso me atrevo a decir algo tan grave. Porque además, YPF y toda la industria necesita que se inviertan del orden de 10.000, 12.000 millones de dólares por año. No hizo un metro, un kilómetro, nada del gasoducto que era necesario, porque no es solamente cuestión de sacar petróleo, gas, sino que el gas hay que transportarlo, hay que llevarlo, y no alcanzan los elementos hasta ahora. Todo lo que se hizo, todo lo único que se hizo, que todavía es insuficiente, se hizo hasta el 2015. La mayor parte, el mayor crecimiento, 3.000 y pico largos de kilómetros de gasoducto. Macri no hizo un metro. Y se permite hablar, es un desconsiderado con la verdad, la destrata, la golpea, la abofetea permanentemente. Para que quede muy claro, vamos a tomar a alguien bien del palo, el periodista que junto con La Nación protegió a Macri cuando los Panama Papers, dando a conocer la noticia cuando ya habían pasado las elecciones. Ahí está, OpenLux, Gianfranco Macri controló desde Luxemburgo el negocio de los parques eólicos. Esto es lo que hizo Macri. Apropiarse de los parques eólicos a bajo precio para ponerle después valor. Lo hizo con los empleados que tenían SOCMA, los más importantes, y con su hermano Gianfranco Macri. Es todo lo que hicieron. Y lo estaba señalando el diario La Nación. Lo estaba haciendo su periodista Alconada Amón. Es decir, no hay nada posible para refutar. Darío Martínez, el ministro, en un tuit también va sobre las palabras de Macri para decir esto que pasamos a compartir con ustedes. Macri, ¿es memoriado o se hace? De una manera suave, delicada, o sufre una profunda amnesia, o tiene una perversidad consciente de sus planteos y declaraciones. Pero a Martínez, a su vez, ¿quién lo trata de hipócrita? Por lo que le dice a Macri. ¿Puede creer esto que le voy a contar? Aranguren es el que habla, escúchelo. Hipócrita. Entendiendo por hipocresía fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan, porque le encuentro al menos 6 o 7 falsedades en lo que dice el secretario de Energía. El que dice que Macri se demoró fue el que demoró durante prácticamente 26 meses una obra que claramente es importante para el desarrollo de nuestro país. Bueno, recordemos brevemente, muy cortito, le pido a mis compañeros, a Aranguren en los tiempos en los que él gobernaba y era el hombre que tenía que ver con la energía en la Argentina. El concepto de tarifa social es un concepto móvil, es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Este es un gobierno que implementó la tarifa social, definió criterios de inclusión y todos los meses tenemos una discusión. Estaban aprendiendo sobre la marcha estos inútiles que nada hicieron, ni un metro de gasoducto, ni una inversión como la gente, nada, salvo los negocios de Macri con los parques eólicos. Se permiten hablar. Bueno, Macri ya es asombroso, ¿no? Porque mire cuál es el mayor esfuerzo que hizo Macri. Este sí, no se le puede quitar esta idea que tuvo
para ayudar al tema energético en la República Argentina. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Pues si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Y con esto se terminaba todo. Si usted estaba bien abrigado en su casa, un buen sobretodo, pulobres, capucha, etcétera, ¿para qué iba a construir un metro de gasoducto? ¿Para qué iba a ocuparse del gas? ¿Para qué iba a invertir? ¿Cuál es el término para Mauricio Macri? Por favor, piénselo usted en su casa, discútalo con su pareja, con sus hijos grandes, porque a mí ya no me sale salvo de vez en cuando reír un poco frente al personaje. Pero es un show lo que tienen, lo que han montado es una cosa pintoresca. ¿Usted puede creer que la principal crítica sobre Macri no la hizo el gobierno, no la hizo el actual ministro de Energía, Martínez? No, la hizo Pichetto. Fíjese esto que ocurrió en un Zoom con la Inspección General de Justicia, cuando él tiene que analizar el tema de la salida del dinero, los delitos, y usa esa palabra, cometidos por el macrismo. ¿Acaso pensando que era un reducto más privado, que no iba a trascender? La cuestión es que Pichetto le da con un caño, como suele decirse, a Mauricio Macri. Cuando vemos que lo único que se gastó en la plata para la consultora, tenés que meterlos presos a todo este tipo. La verdad, y vamos a aprobar este dictamen, doctor Fernández, yo sé lo que usted piensa, pero la verdad que este dictamen no debería ser aprobado. Y al contrario, me parece que deberíamos abrir actuaciones para ver qué pasó con la plata, porque lo que veo es que no se ejecutó absolutamente nada referido a la cuestión de los asentamientos fronterizos. No hubo un peso. Y que en 3 años se gastaron $325.657 en consultoría. La verdad, nosotros aprobamos estos dictámenes y estamos convalidando esta basura. Esto es todo delito de estos personajes que se llevaron casi $400.000 y no les interesó mover un ladrillo. A ver, no sé qué vamos a hacer con esto. Si quieren, votamos el dictamen, está todo bien. Pero digo, ¿vamos a seguir convalidando esto? La pregunta que me hago. Hablamos del show de Pichetto, Macri, Aranguren y compañía para decir algo que resulta aliviador. No nos embalemos porque el mundo siempre presenta a algunos lugares con nuevos problemas. Verbigracia, lo que pasa en China, en Shanghái. Pero un solo muerto en el día de ayer, no hay cifras todavía de hoy. Un solo muerto por COVID. Estamos esperando la muerte cero, es decir, la no muerte. Qué lindo decirlo así, la no muerte. Por primera vez en 2 años la Argentina reportó una sola muerte por COVID en las últimas 24 horas. Por supuesto que necesariamente esto siempre es acompañado por su otra cara. Y la otra cara esta vez es Negri, el diputado Negri. Usted tiene para elegir entre mal informado, también puede elegir la palabra idiota, porque lo que va a escuchar es tremendo. Negri compara la cuarentena contra la que lucharon cuando políticamente se dieron cuenta Clarín y Nación que le iba demasiado bien a Alberto Fernández con la cuarentena y con las medidas que estaba tomando para controlar la epidemia. Y entonces giraron 180 grados para combatir aquello. Y le quedó a Negri. Ahora dice esta barbaridad en la que también le pedimos que sea usted la persona que ponga el adjetivo y nos vamos a otro tema. Hagamos memoria, son 2 años, 2 años. Sí. Ayer hablaba con gente acá en la calle, en Córdoba, hablaba con un médico amigo que se acordaba cuando su hijo vino y lo metieron 14 días en una pieza de 3x3 en un hotel porque iba a contagiar a todo el mundo. Tremendo, cada cosa que vivimos tremendo, sí. Acuérdense ustedes. Sí, llegabas de afuera y te encerraban, te metían en un hotel. Por las dudas, era por las dudas además. Era por las dudas. Pero era una simulación de Auschwitz. Tremendo. Porque no te torturaban, pero saliste peor. Se las llevan todas. Con personajes como este siniestro Negri,
se la llevan toda. Negri es un colaborador apenas, quizás no se lleva una moneda que no corresponda, es lo más probable, pero colabora con todas sus idioteces, esa inmersión cotidiana en la ridiculez, en la tontería. Lo que acabamos de escuchar no tiene nombre. Pero vamos a hablar de economía y quiero darle una noticia muy importante. Martín Guzmán está con Gustavo Silvestre en minutos nada más. Y me parece que debe ser de las apariciones más importantes de Martín Guzmán en este tiempo, porque se habla incluso de una remoción de ministros, entre los que citan los medios justamente la figura del ministro de Economía. Así que vamos a estar con Gustavo Silvestre minuto por minuto, capaz que me quedo en el canal para ver lo que ocurre con la nota, porque me provoca ansiedad el tiempo que pasa hasta la llegada a mi casa. Martín Guzmán, entonces, con Gustavo Silvestre en minutos nada más. Y hablando de la economía, de esto de que se la llevan toda, permítame esta noticia. Las empresas alimenticias que perdieron con Macri ahora ganan millones. Y ganan mucho más millones todavía porque lo roban a usted cotidianamente en los precios, en la remarcación que realizan. Ganaban 8.000 algunas de las empresas, 8.000 millones en 2020 y bueno, pasaron a 20.000 millones en 2021 y la de 2022 no la cuentan porque no pueden, porque no le dan las manos, es imposible. Y mientras tanto se quejan y pelean el gobierno porque lo hacen por una cuestión ideológica. Les va maravillosamente a ellos, a unos pocos. Se quedan con el país, se lo roban, destruyen a la gente, se meten en el bolsillo de cada persona, pero llevan adelante un siniestro plan que de verdad horroriza, porque es un comportamiento en lo humano que no puede merecer otra cosa que un castigo divino. Otra cosa no se me ocurre frente a todo lo que nos hacen. Máximo Kirchner se preguntaba el otro día quién se queda con los salarios, ellos, pero vayamos a esa pregunta. ¿Quién se está quedando con lo que tenían los trabajadores el 9 de diciembre de 2015? Nadie en este mundo tenía en diciembre del 19 su venida pandemia. Y es verdad que trajo profundos problemas en la vida de muchos y de muchas, pero no nos puede ganar la autocompasión. Y lo que hay que hacer es construir fuerza para construir mayores equilibrios en la sociedad que permitan, por ejemplo, recuperar el poder adquisitivo del salario. Sepa usted que el equilibrio del que habla Máximo Kirchner es una forma de desequilibrio. El equilibrio es 50 y 50, 50-50, lo consiguió el peronismo, incluso lo superó el gobierno kirchnerista hasta 2015, casi 52 a 48, una especie de milagro. Y esto parecería que es mitad y mitad, pero no. Porque los que se quedan con el 50% cuando es 50-50 son unos pocos y otros millones y millones son los que se quedan con el otro 50%. O sea, no hay justicia nunca. Aun cuando se consiga el equilibrio al que alude Máximo Kirchner, estamos en una situación siempre injusta. Pero el propósito no puede exceder lo que uno entiende que es posible. Y esto es lo que se ha conseguido históricamente en los mejores momentos del pueblo, cuando fue representado por gobiernos que verdaderamente pensaban en el pueblo y que no trabajaban como asalariados de las corporaciones. Alfredo Serrano Mancilla, de CELAC, dice algo muy interesante sobre el tema de la inflación en la Argentina. Tome nota. El debate de la inflación en Argentina hay que ponerlo en esta perspectiva. Saber quién gana y quién pierde. Entre 2016 y 2021, la masa salarial creció 335%, los precios 474% y las ganancias empresariales crecieron el 523%. La participación salarial pasó de 51, aquello que se había conseguido en el reparto de la torta, lo que le decía recién el 50-50, pasó del 51 del pueblo a menos del 43, 42.7, y duraron 4 años nada más. Ya estaban camino al 38, al 37 y al soñado 30%, 30% para todo el pueblo y 70% para nosotros. Esta es la verdad de lo que siempre han querido. Por eso es que las decisiones deben ser enérgicas y las estamos esperando todavía, Aún estamos aguardando
esa exigencia que el gobierno tiene que plantearse. Vamos a ver qué dice esta noche el ministro Guzmán. Es una nota importantísima la que va a realizar Gustavo Silvestre en Minuto 1. Todos los temas caben, todos. Es decir, si se queda Guzmán, ¿qué es lo que va a pasar inmediatamente? ¿Cuál es la próxima pelea? Porque hay que darla, necesariamente. Leandro Santoro, hablando de esas medidas fuertes que hay que tomar. No es de izquierda ni derecha la necesidad de desacoplar precios internacionales con retenciones móviles. Sería una medida del sentido común que te debería tomar cualquier gobierno, esté parado en la baldosa ideológica que esté parado. Pero no se Yo está quedando creo que corto sí, el gobierno. y es una de las cosas que hay que hacer, porque es la única manera de evitar que este shock externo que provoca la guerra provoque niveles insoportables de pobreza y indigencia. Pero justamente Así que yo estoy trabajando para eso. Pero qué duro es luchar contra el poder real, el que componen las corporaciones mediáticas, que son las que manejan a las otras corporaciones porque tienen mucho más poder. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿Más poder? Sí, compare el poder de Mañeto y el de Roca. Mañeto lo puede triturar a Roca en 48 horas como ha hecho con tantas personas. Y Roca no puede hacer absolutamente nada contra Mañeto. Entonces, ¿quién tiene el poder? Y los medios de comunicación, fundamentalmente ellos, pero a nombre de una corporación más amplia, que son los verdaderos dueños del país. Sobre esa corporación, sin nombrarla, pero claramente aludiendo a ella, habló el presidente el 1 de marzo, ¿se acuerda?, en la apertura de sesiones. Y ahí habló de lo que significa la connivencia, como quiera llamarle, entre la Corte Suprema de Justicia, un grupo ya de bandoleros serviles del sistema, y los medios de comunicación, en un negocio que la gente ni sabe lo que tiene. Es decir, la gente no sabe que Telecom es de Clarín. La mayoría de la gente no sabe que Nextel es de Clarín, que los que le aumentan Cablevisión, Telecom, Nextel, y arrastran a las demás empresas que se embalan y dicen, si ellos pueden, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Y ahí va Claro y todas las demás, por supuesto. Y suben las tarifas. Otra vez suben las tarifas, lo que se les antoja, porque tienen detrás nada menos que a estos bandidos de la Corte Suprema de Justicia, capitaneados por Rosati, que además ahora quiere quedarse como un señor imperial con el poder en el Consejo de la Magistratura. O sea que directamente la República es el acabose. Ya no queda República. Si Rosati consigue un hombre puesto a dedo, un hombre que aceptó lo que jamás podría entenderse de alguien que va a ocupar nada menos que un puesto en la Corte Suprema de Justicia. La convivencia de estos hombres con el poder real es total, y esto es lo que decía muy claramente y en la cara de los integrantes de la Corte, Alberto Fernández, el último 1 de marzo. En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicio público a la telefonía celular, internet y a la televisión por cable o satelital. A casi 2 años de dictadas esas medidas cautelares, no se expiden sobre el diferendo, ni los tribunales que las dictaron, ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir, no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico real. La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo. Estaban impávidos, solemnes, pero despreocupados. Es mucho más importante luchar a favor del poder real para ellos, porque eso es lo que lo sostiene. Miren lo que van a hacer ahora las telecomunicaciones. Van a aumentar las tarifas. Pero usted tiene que saber que cuando tenga la boleta o confronte con ella directamente, quién es el dueño de Telecom o quién es el dueño de Cablevisión. Con el guiño de la Corte, lo que decía Alberto Fernández el 1 de marzo. Las telcos suben tarifas y presionan la inflación. Con el amparo judicial que les permite elevar el costo sin ningún tipo de argumentación,
y el silencio cómplice de la Corte Suprema. Para que no seamos nosotros tan solo lo que los estamos diciendo, escuchemos a Gustavo López en una entrevista de hoy. Se vence la prórroga de 6 meses más que dio la Sala 2 cuando otorgó la medida cautelar que suspendía la aplicación del decreto 690 que regula los precios. Nosotros en agosto del 2020 sancionamos el decreto para regular los precios. En abril del 2021 sale el primer amparo por 6 meses. En octubre del 2021 lo prorrogan por 6 meses más, que vence dentro de una semana. Y desde hace casi un año la Corte nos tiene en un recurso de queja sin decidir absolutamente nada. Por complicidad, digamos que por pertenencia al sistema, para no pensar en cosas todavía peores, pero la facha de estos personajes, sus caras, sus trayectorias, lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo, nos permite sospechar cualquier cosa, porque no tienen estas personas el mínimo de dignidad, no frente al pueblo. Por supuesto que son personajes queribles para los que manejan todo, son sus chepibes nada menos que en la Corte Suprema de Justicia, pero no significan nada en la historia de la Argentina y la historia de la humanidad. Van a quedar como lo que son, unos chitrulos, unos inútiles, unos serviles, unos desvergonzados que permiten que a usted lo roben, porque sepa, entienda definitivamente que esa factura que le va a llegar es porque ellos lo permitieron y lo ambientaron. Ese robo que le hacen Mañeto y las demás telcos, como le llaman, tiene que ver con la permisividad de la Corte Suprema de Justicia, que se afilia a ese poder real, porque ¿qué le importa el poder del pueblo? Y entonces piense que entre dos tipejos de una Cámara Federal y estos 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que no los eligió nadie, estas 6 personas trabajando para el sistema son inmensamente más poderosos que un gobierno que eligieron más de 10 millones de personas. Y no importa absolutamente nada a ellos. En eso estamos, esa es la pelea de todos los días. Como dice Leopoldo Moró, cuando además de todo esto piensa en lo que le mencionábamos recién sobre el Consejo de la Magistratura. 4 individuos, encima ni siquiera con el voto de los 4, sino con 3, que le impongan al Parlamento, como si fuera en un juicio común, con plazo de día y hora, que tiene que votar una ley, es una aberración institucional, pero más aberrante es si se toma en cuenta además que es una ley para imponer a uno de esos 3 individuos como presidente del Consejo de la Magistratura. Para terminar el tema del Inca, la marcha que hubo hoy de colectivo de cineastas, etcétera, reclamando cambios en el Inca. A uno le duele muchísimo porque hay una vieja admiración por Luis Puenzo, pero es algo en lo que todavía no podemos penetrar porque son muchísimos los matices que esto tiene. Pero por supuesto que si tienen para protestar pueden hacerlo. Y lo estaban haciendo tranquilamente. Y vino de pronto la policía como para buscar los elementos que le permitiesen reprimir, para que esto tuviera otra visibilidad, para que esto fuera otra vez un escándalo endilgable al gobierno nacional. Esta es la policía de la ciudad, actuando contra quienes, de una manera muy pacífica, porque no daba para otra cosa el tema, estaban manifestándose en función de sus derechos, de los que consideran sus derechos. Una de las personas participantes en la marcha lo cuenta muy bien. Estábamos reclamando en el Instituto de Cine porque la renuncia de Puenzo para que se vaya, porque su gestión ha sido un desastre total para el cine nacional, una no acción, y la policía detuvo 2 estudiantes de cine de la escuela y nada, y empezaron a llevarse estudiantes. Acaban de detener a uno de los consejeros del Consejo Asesor, presidente de la Asociación DOCA Documentalista, Juan Mascaró. Vino el ministro de Cultura, Tristán Bauer, a ver lo que está pasando. Es una locura que en este país estamos defendiendo la soberanía cultural. Nos reprime la policía sin un sentido, se lleva a estudiantes de cine, detiene a la gente que está a 2 cuadras caminando por la calle y la mete adentro de un patrullero, como en las peores épocas de la dictadura. Es la policía la que tiene que dar explicaciones. Llega Gustavo Silvestre, qué importante. De verdad, el programa de hoy lo es todos los días, pero el ministro de Economía es un plato muy fuerte en estas horas, periodismo puro. Vamos a saludar. Usted ve lo que es la columna, el ritmo, todo lo que hay, todo lo que uno pide sobre la marcha, de antemano, cualquier cosa que nos ocurra con el equipo de producción increíble de Anabela Sánchez, Federico Ferro, Julián Capazo. Pero además están Nico y Nacho
en todo lo que es la edición, está Javier Loise en el sonido, está Chuzo en la dirección, Javier González, está cada uno de estos compañeros como Marcelo Heredia detrás de la cámara. Gracias, Marcelo, y en voz a toda la gente de C5N. Amigos, nos reencontramos, Dios mediante, mañana. Hasta entonces.